Mi nombre es Jessy Rodríguez Ceballos, estudiante del programa de Administración de Empresas, quinto semestre de la Universidad de Cartagena. Junto con mi compañero Joyville les voy a hablar de las generalidades de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Qué es un valor? Antes de establecer un escrito sobre el BBC, Bolsa de Valores de Colombia, hay que entender el significado de este concepto. En primer lugar, se debe comprender la definición que recibe desde un punto de vista empresarial o financiero. Valor, en este sentido, significa un determinado documento que garantiza los derechos económicos a aquel que lo posee. ¿Qué son las bolsas de valores? Entonces, como comprendido lo anterior, podemos expresar con claridad que la bolsa de valores son establecimientos mercantiles cuyos miembros se dedican a la negociación de todas las clases de valores y además bienes susceptibles de este género de comercio. En palabras más sencillas, las bolsas de valores son espacios acondicionados donde dos partes interesadas realizan transacciones de bienes de valor. ¿Qué es la Bolsa de Valores de Colombia? La Bolsa de Valores de Colombia es un proveedor de infraestructura, puesto que permite a las empresas recaudar o invertir capital mediante la disposición de un espacio virtual que facilita totalmente la negociación de valores. En el marco legal, la Bolsa de Valores es una persona jurídica registrada como una sociedad anónima que está autorizada, vigilada y regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hablemos un poco sobre el origen y algunos acontecimientos importantes de la BBC. Pues bien, la Bolsa de Valores de Colombia comenzó a gestarse con la aparición de la Bolsa de Valores de Bogotá en el año 1929, la Bolsa de Valores de Medellín en el año 1961 y la Bolsa de Valores de Occidente en el año 1983. A partir del surgimiento de esta última bolsa, las tres entidades convivieron durante 13 años. Sin embargo, la complejidad de las transacciones en cada una de ellas, la baja liquidez y la falta de instrumentos financieros llevaron a que se fusionaran el 3 de julio del año 2001, dando origen así a lo que hoy en día conocemos como la Bolsa de Valores de Colombia. Ahora bien, viajando a un presente más cercano, nos ubicamos en el año 2017, donde, según el diario La República, la Bolsa de Valores de Colombia absorbió aproximadamente un 83% del depósito centralizado de valores de Ceval. En ese entonces comentaron las dos compañías que con dicha alianza se buscaba dinamizar el mercado de valores para enfrentar los retos de los años siguientes. Como consecuencia de esa alianza, la Bolsa de Valores sufrió un pequeño cambio en su imagen, como lo observamos aquí a mi izquierda. Funciones de Bolsa de Valores de Colombia. La Bolsa de Valores de Colombia tiene entre sus funciones la de servir de lugar de negociación de títulos, valores a través de las ruedas. Son reuniones públicas de negociación en bolsa establecidas para ello. Segundo, inscribir títulos o valores para ser negociados en la bolsa, realizando previamente la revisión de los requisitos legales establecidos para tal fin. Tercero, mantener el funcionamiento un mercado organizado que ofrezca a sus participantes condiciones de seguridad, honorabilidad, corrección y transparencia. Cuarto, información y formación de precios de acuerdo con la compra y venta de títulos y reglamentación establecidas para tal fin. Quinto, fomentar las transacciones de títulos valores. Sexto, reglamentar y vigilar las actuaciones de sus miembros y velar por sus cumplimientos de sus disposiciones legales que permitan el desarrollo favorable del mercado y de las operaciones bursátiles. Los participantes de la BBC en la Bolsa de Valores de Colombia actúan los siguientes organismos, por llamarlos de ese modo. Primero, las sociedades comisionistas de bolsa. Segundo, los inversionistas institucionales. Tercero, las empresas emisoras de títulos valores. Estas pueden ser de carácter público o privado. Cuarto, los inversionistas. Quinto, los organismos de vigilancia y supervisión. Sexto, las sociedades certificadoras de riesgo. Séptimo, los depósitos centralizados de valores.
Octavo, el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Y por último, la Cámara de Compensación y Liquidación. Títulos que pueden ser negociados en la BBC. Es preciso aclarar que un título en el enfoque que se está trabajando representa la prueba de posesión de un inmueble o valor. Así pues, los títulos que pueden ser negociados en la BBC son los siguientes. En primer lugar, tenemos los títulos de renta variable, que estos están conformados por las acciones y los bonos obligatoriamente convertibles en acciones. De segundo tenemos a los títulos de renta fija, que son los bonos, papeles comerciales, CDT, aceptaciones bancarias, CRT, CEV, cédulas hipotecarias, BCH, certificados de desarrollo turístico, los TIDIs, las TES, títulos de desarrollos agropecuarios, los títulos emitidos en procesos de titularización. Y por último tenemos los derivados, que estos son los contratos de DTF90 y el contrato TRM. ¿Quién puede invertir en la BBC? En la Bolsa de Valores de Colombia puede invertir cualquier persona natural o jurídica que quiera sacarle una muy buena rentabilidad a su dinero. Formas de intervenir en la BBC. La única manera para que una persona natural pueda intervenir en la Bolsa de Valores de Colombia es a través de una firma de comisionista de bolsa. Partiendo de lo anterior, es necesario mencionar que los comisionistas de bolsa son miembros de la Bolsa de Valores y a su vez los únicos autorizados para actuar en ella. Son profesionales especializados en la compra y venta de valores, dedicados a realizar por cuenta de otra persona, partiendo de una orden. Operaciones a nombre propio de acuerdo con las oportunidades que ofrezca el mercado, indicando con precisión a sus clientes la mejor alternativa para el manejo de su dinero. Hablemos ahora de los emisores de bolsa. ¿Qué es un emisor de bolsa? Un emisor de bolsa es una entidad que requiere de financiamiento para la realización de diversos proyectos. Entre estas entidades emisoras de bolsa figuran las compañías industriales, comerciales y de servicios, las instituciones financieras y las instituciones gubernamentales. Requisitos para convertirse en un emisor de acciones en la bolsa. En la siguiente tabla se detallan las condiciones que debe cumplir un emisor para adherirse a la BBC o Bolsa de Valores colombiana. Requisitos para emitir títulos diferentes acciones. Las condiciones que debe cumplir una compañía para emitir títulos que no sean acciones son: primero que todo, contar con una página web al servicio de los inversionistas, la cual debe contener la descripción de la estructura de gobierno, conformación del consejo directivo, información financiera, información de la empresa y, por último, información del gobierno corporativo. Además, la compañía debe cumplir los requisitos expuestos en el capítulo 1 de la circular única de la BBC. Teniendo claros los requisitos que debe cumplir cualquier entidad para emitir acciones o títulos valor de cualquier otra índole, pasaremos a estudiar los diferentes tipos de títulos que puede emitir una compañía de acuerdo con su modelo societario. Con esto de modelo societario hacemos referencia a que una compañía puede ser una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, una sociedad en comandita por acciones, una entidad gubernamental, etc. Bien, como vemos en el recuadro que apareció en pantalla, todas las sociedades no pueden emitir todos los títulos que existen. Las únicas sociedades que pueden emitir absolutamente todos los títulos son las sociedades en comandita por acciones y las sociedades anónimas. Los demás tipos societarios presentan o no cumplen con los requisitos para emitir un determinado título valor.
Nombre es Isaac José Castillo Brito, estudio en la Universidad de Cartagena, Administración de Empresas, y yo les vengo a exponer el tema de valores negociables de la BBC y sus generalidades. Bueno, para saber primeramente qué son los valores que se negocian en la BBC, hay que tener en cuenta los conceptos de rentabilidad, la rentabilidad fija y la rentabilidad variable. En este caso yo lo voy a exponer la rentabilidad fija. La rentabilidad fija corresponde a una inversión que se pacta una tasa de interés fija al momento de que se contrae esta misma y se paga el vencimiento de la misma pactada. Comúnmente se pueden conocer varios tipos de rentabilidades, como por ejemplo los bonos emitidos por el gobierno nacional, que comúnmente se conocen como TES, y los bonos emitidos por entidades privadas y los certificados de depósito a término, que son los CDT. En la rentabilidad fija se pueden conocer dos modalidades, la que es la tasa fija simple y la tasa compuesta. La tasa fija simple es lo normal que anteriormente expliqué, que se reconocen unos intereses que se pactan a una fecha y esta misma se liquida. Y la tasa compuesta son esos intereses que se pueden liquidar o se pagan mediante un indicador de referencia o cualquier otro indicador, como es el IBR, el VR o el DTF. Muy buenas tardes, mi nombre es Marcelo Hernández García y continuando con la línea metodológica de los temas, es necesario ahora hablar de la rentabilidad variable. La rentabilidad variable corresponde a un tipo de inversión en la cual no se conoce de antemano los dividendos ni la tasa de interés que serán recibidas como resultado de la inversión. Existen varios ejemplos de este tipo de productos. Entre eso podemos encontrar las acciones, las materias primas y las divisas, etc. El día de hoy vamos a tomar como base y ejemplo el producto principal de este tipo de mercado, que son las acciones. Las acciones son títulos de valor emitidos por empresas privadas, las cuales son compradas por personas y estas, al comprar estas acciones, obtienen unos derechos, de los cuales en dichos derechos encontramos beneficios monetarios, los cuales son llamados dividendos, también derecho a votar en la junta de accionistas y otro tipo de derechos. Es necesario tener en cuenta que los beneficios otorgados por las acciones dependerán únicamente de las condiciones del entorno del mercado global, de las condiciones de la empresa emisora de los títulos valor o acciones y en parte de las ganancias o utilidades o el nivel de crecimiento de las utilidades que tenga esta empresa. Sistema Integral de Información del Mercado de Valores. Es el conjunto de recursos humanos, técnicos y de gestión que utiliza la Superintendencia Financiera de Colombia para permitir y facilitar el suministro de información al mercado. La velocidad y los efectos que produzca la consecuencia de la divulgación de esta información es total responsabilidad de quien suministró la información. Este sistema lo conforma el Registro Nacional de Valores y Emisores, el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores y el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. El Registro Nacional de Valores y Emisores tiene como objetivos la inscripción de clases y tipos de valores de los emisores y de los mismos y de la emisión que estos realizan, y de certificar lo relacionado con las inscripciones de dichos emisores, clases y tipos de valores. La inscripción en este registro es un requisito para que las entidades que quieran hacer ofertas públicas de sus valores en un sistema de negociación puedan hacer. El emisor deberá enviar una información, además de la inscripción
además del formulario de inscripción, para hacer una emisión de valores. ¿Qué información? El certificado de existencia y representación legal del emisor. Si es una entidad pública, copia de conceptos y autorizaciones para dar cumplimiento a los requisitos para ejecutar contratos estatales. Si es una entidad que se encuentra en etapa de preoperativa o que tiene menos de 2 años, el estudio de factibilidad económica, financiera y de mercado. Además, el estatus social y personas que ejercen la revisoría fiscal. El Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores incorpora información sobre las personas naturales autorizadas para desarrollar, de acuerdo con su régimen legal, actividades en el mercado de valores. Esta inscripción en este registro es condicional para actuar en el mercado de valores y desarrollar dichas actividades. El Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, su objetivo es inscribir a personas naturales como personas que al servicio de un intermediario del mercado de valores estructuran de forma directa operaciones de intermediación en el mercado de valores. Las personas que se encarguen de dirigir o ejecutar directamente operaciones de intermediación en el mercado de valores, personas que se encarguen de administrar o gestionar directamente carteras colectivas y personas que se encarguen de promover o proporcionar la realización de operaciones de intermediación en el mercado de valores. Los emisores de valores son empresas que buscan crecer y financiarse mediante una oferta pública en el mercado bursátil. Al emitir deudas de valor o de capital, pueden ser entidades de Estado o entidades privadas. El emisor es quien respalda esta inversión. Los emisores de valores están constituidos por sociedades anónimas, que éstas pueden emitir los valores representativos de su capital en forma de acciones y valor de deuda. También están constituidos por entidades públicas legalmente facultadas para emitir valores de deuda pública. Estas entidades van de acuerdo con el decreto 2681 del 1993 para efectos de llevar a cabo la inscripción de valores de la deuda pública en el Registro Nacional de Valores y Emisión. El emisor debe someterse a los siguientes requisitos especiales. Según la Nación, la emisión y colocación de valores de deuda pública emitidos por la Nación requieren autorización por parte del Ministerio, Crédito Público y por el Consejo Nacional de Política Económica y Social y el concepto de Comisión de Crédito Público si se trata de valores de deuda pública externa con plazo superior a 1 año. Según entidades descentralizadas del orden nacional, la emisión y colocación de valores de deudas públicas externas de entidades descentralizadas requieren autorización para iniciar su gestión del Ministerio, del Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación, para así determinar las oportunidades, características y condiciones de colocación de estos créditos. Entidades territoriales y sus descentralizadas. La emisión y colocación de valores de deuda pública interna de entidades territoriales y sus descentralizadas requieren autorización del Ministerio de Hacienda, también del Crédito Público, en el cual se determina la oportunidad, características y condiciones de la colocación de acuerdo con las condiciones del mercado. Una vez se cuente con concepto favorable de estos organismos distritales de planeación, según el caso. Los gobiernos extranjeros y las entidades públicas externas son entidades sujetas a un régimen de derecho público en el extranjero como consecuencia del ejercicio de funciones públicas. Estas entidades pueden ofrecer públicamente valores en el mercado colombiano con sujeción en las condiciones previstas en el decreto 2550 del 2010. Los organismos multilaterales de crédito. Estos organismos, conformados por pluralidad
de países que tienen por objeto realizar operaciones activas y pasivas de créditos con el fin de dar cumplimiento al objetivo general previsto en sus normas de creación, de acuerdo con el decreto 2555 del 2010. Estas entidades pueden ofrecer públicamente valores emitidos por ellas en el mercado colombiano, sujetos a requisitos de este decreto. Entidades extranjeras y sucursales de entidades extranjeras. Estas también están sujetas al decreto 2555 del 2010, que permite la oferta pública de valores emitidos por entidades extranjeras que no estén sometidas a un régimen de derecho público siempre y cuando se cumplan los requisitos. Las universalidades a las que se refiere la Ley 546 del 1999. Esta autorizó a los establecimientos de crédito y a las entidades mencionadas en el parágrafo del artículo 1 de dicha ley a emitir valores representativos de sus créditos otorgados para financiar la construcción y la disposición de viviendas, incluyendo sus garantías o títulos representativos de derecho sobre los mismos y sobre las garantías que los respalden cuando tengan como propósito enajenar en el mercado de capitales. Por último, otros emisores. Entre estos encontramos lo que está sociedades de responsabilidad limitada, entidades cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y los patrimonios autónomos fiduciarios. También encontramos lo que son los fondos de inversiones colectivas cerrados. Hay abiertos y están estos cerrados que se consideran parte de los emisores de valores. Entre ellos están lo que son los fondos de inversiones colectivas de inmobiliario y los fondos de capital privado.